Que el Señor bendiga sus vidas. Hoy estamos en el estudio Biblia en mano. Hoy es día miércoles de estudio de la palabra del Señor, de sumergirnos en las letras de esta hermosa palabra del Señor. Vamos hoy a estudiar o a seguir el estudio del Evangelio según San Marcos. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Y hoy nos toca estudiar desde el versículo 1. Ani López, bienvenida, qué gusto saludarla. Me alegra de poder estar nuevamente con usted hoy y estamos orando intensamente por su vida y hoy seguiremos orando y seguiremos creyendo que Dios es el Dios de todo poder, Dios es el Dios de toda sanidad, Dios es el Dios de toda consolación. ¿Verdad? Entonces vamos a clamar hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 del Evangelio de Marcos y por lo que les pido que tengan allá ya sus Biblias ahí abiertas para que podamos hoy conectarnos a la señal de El Olivo Ministerios. Vamos a iniciar leyendo el versículo 1 en adelante. De nada, hermana Ani, lo hacemos de todo corazón y con todo amor. Vamos a iniciar desde el versículo 1 en adelante. Vamos a esperar que se conecten unos hermanos para que iniciar este bendito estudio. Los que se van conectando, si me pueden saludar para que podamos desde aquí mandarles un caluroso abrazo y una bendición. Pues bueno, vamos a iniciar leyendo desde el versículo 1 del Evangelio de Marcos. Capítulo 6. Dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Bendecimos ya a los que se han conectado a la señal del Olivo Ministerios, y qué gusto poderlos tener aquí ya para estudiar. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y entonces vemos que luego, miren, aquí es una sucesión de hechos. Por este Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Es un evangelio que pasa de una escena a otra, que pasa de una actividad a otra. Y vemos que acaba de terminar en el capítulo 5 de haber levantado Jesús a aquella niña que estaba muerta, a la que le dijo Talita Cumi. Niña corderita, ¿se recuerda de la palabra? Corderita, a ti te digo, levántate. La niña se levantó y fue un milagro extraordinario. Y luego sigue esto, y dice, salió Jesús de ahí, o sea que estamos viendo una sucesión de hechos. Primero Jesús estaba en Galilea, se le monta en la barca, llega hasta Gadara, al área de Gadara, libera a aquel hombre que tenía una legión de demonios, y luego de liberarlo regresa nuevamente a las orillas, a las orillas de Galilea, y sana a la mujer del flujo de sangre, resucita a la niña, y dice que luego salió de allí, y aquí inicia el capítulo 6. Espero, ya ni les pregunté mis hermanos, pero espero que todos tengan allí sus Biblias, que tengan sus cuadernos, porque es día de estudio. Rosy Tucker, mi querida hermana, le bendigo en el nombre de Jesús y le mandamos un gran saludo a usted acá y a toda su familia. Y entonces dice que Jesús
salió de allí donde había estado y vino a su tierra. Su tierra era Nazaret, el lugar donde había crecido, no el lugar donde había nacido, el lugar donde había crecido. Alice Valle, te bendigo y te saludo desde acá. Un gran abrazo, te amo en el amor de Jesús. Y entonces dice que vino a su tierra. Ya Jesús ya era un hombre conocido. Se recuerdan que ya había multitudes que lo rodeaban, multitudes que lo seguían, porque su nombre ya había sido conocido. Y entonces ya tenía, ya la región entera sabía de él. Y él regresa a su tierra. Seguramente ya habían estado escuchando lo que estaba aconteciendo por medio de Jesús. Pero dice, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ya no eran la multitud de lo que lo seguían, eran únicamente sus discípulos. Y dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Esta visita de Jesús no fue una visita familiar, no fue una visita privada, sino fue una visita de ministerio. Jesús llegó para llevar la palabra, el mensaje, el evangelio de salvación a la tierra donde había crecido, donde estaban aquellos hombres y mujeres que lo conocían desde pequeño. Y de hecho, pues esto es uno de los puntos donde se refieren que Jesús había crecido en Nazaret. Hay algunos que han hablado queriendo hablar como que Jesús hubiera estado y visitado algunos otros lugares de Oriente donde él se nutrió de sabidurías orientales y misticismo. Eso no es cierto. Aquí la Biblia nos dice que esta era su tierra. Y él vino aquí para traer el mensaje de la palabra de Dios. Él no quería dejar que aquellos que habían sido los cercanos, los conocidos, conocieran de Jesucristo, conocieran del camino que era él mismo. Pero dice que llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Escucharon a Jesús hablar. Y se recuerdan lo que decía la palabra de Dios cuando leímos el capítulo 2 el capítulo 1 de Marcos. Y vamos a ver el pasaje. Vamos a ver aquí el pasaje. Primero vamos a leer Mateo 2:23, donde nos habla y nos dice Mateo 2:23, donde nos habla que Jesús habitaba en Nazaret. Y dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Eso se refiere a cuando José regresó de aquel viaje que tuvieron que hacer con María y Jesús cuando era muy pequeño, huyendo de la matanza que había mandado hacer Herodes. Y cuando regresaron ya no fueron a Belén, sino que fueron a la ciudad llamada Nazaret. Por eso esa es la ciudad donde Jesús creció. Y luego nos habla la palabra de Dios en Marcos 1:22, que lo habíamos leído, que la gente que no conocía a Jesús, porque esos eran los que estaban alrededor de Galilea, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se recuerdan que la gente se admiraba de esto, de la enseñanza de Jesús. Y ahora aquí en su tierra, muchos también se admiraban, pero decían,
¿De dónde tiene estas cosas? Ellos lo habían visto crecer. Y esto, ellos lo miraban como un hombre común. Ellos no podían ver lo extraordinario que tenía Jesús. Lo extraordinario que el Padre le había dado a Jesús. Miren, incluso le dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos estaban sumamente sorprendidos. Eso nos habla que la infancia, la adolescencia, incluso la adultez temprana de Jesús. Él vivió una vida normal. Vivió una vida sin milagros extraordinarios, solo una vida con un comportamiento ejemplar, una vida sin pecado. Pero luego de que fue bautizado en el Jordán y vino la unción, que fue el Espíritu Santo que vino en forma de paloma y permaneció en él, empieza su ministerio. Y dice el versículo 3 aquí de Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí empieza ya no solo la admiración por la sabiduría que tenía, no solo el reconocimiento que había algo extraordinario pasando a través del ministerio de Jesús, sino que ellos empezaron a demeritarlo, a desvalorizarlo. Ellos no podían ver más allá de lo que lo habían visto en su caminar normal. Y esto sucede con muchos que tienen un llamado. Que los que muchas veces aceptan menos el don, el talento que Dios ha puesto, son los que han estado más cercanos a la persona, sea hombre o mujer. Los profetas mismos, porque Jesús lo va a decir más adelante, por sus mismas familias eran menospreciados. Y Jesús no fue la excepción. Porque empiezan diciendo y a murmurar los que miraban a Jesús. No aceptaron la palabra de esperanza que Jesús estaba llevando a su tierra, sino que en vez de aceptar esta palabra hermosa que Dios tenía para ellos, empezaron a menospreciarlo. Y dicen, ¿no es este el carpintero? Primero, como que dice, miren, él no tiene una educación formal, él no tiene ninguna posición religiosa oficial, no está llamado o aceptado por los fariseos como un maestro en particular. Y tremendo, porque dicen, no, este es un carpintero, ¿no es este el carpintero? Y miren lo que dicen, hijo de María. Aquí puede ser dos cosas. Cuando le llaman el hijo de María, generalmente en la palabra de Dios, cuando se refieren a alguna persona, hacen referencia a su padre, porque el linaje pasaba por el padre. Y entonces decían, David, hijo de Isaí, o Jacob, hijo de Isaac, ¿verdad? Pero aquí le dicen, y no es el carpintero, hijo de María. Esto podría ser por dos razones según los estudiosos de la palabra de Dios. Uno, que le dijeran así porque su padre adoptivo o su padre terrenal ya había muerto. Y por eso le dicen Jesús que era hijo de María. O también puede ser, y hay
Hay algunas referencias que se toman que como en su momento José quiso abandonar a María, se recuerdan porque quedó embarazada del Espíritu Santo. Algunos hacían mofa de esto, no queriéndole poner la paternidad de José a Jesús, sino que queriendo menospreciarlo al decirle que era un hijo ilegítimo. Pero sea como sea, lo llamaban de una forma despectiva. ¿No es este el carpintero? ¿Qué puede darnos un carpintero en lo espiritual? Y dicen, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Pues aquí claramente nos dice que Jesús tenía hermanos. Obviamente estos eran medios hermanos, porque lo más probable es que fueran hijos de José con María, pero eran medios hermanos, porque el padre de Jesús no era José, sino que era el mismo Dios. Pero aquí los llaman por nombre: Jacobo, de José, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Marcan a 4 hermanos varones. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Marcan hermanas, por lo menos eran 2. De 2 en adelante, no dice porque no menciona los nombres de las hermanas. Y de estos tenemos referencia más adelante en la Biblia acerca de 2. Tenemos la referencia de Jacobo. Jacobo, que en todos los evangelios sus hermanos no creyeron en el mensaje de salvación de Jesús. Estos mismos hermanos que están acá son los que hemos visto en otros evangelios que fueron junto con María a tratar de raptarlo, podríamos decir, ¿verdad? Para que no los avergonzara más porque pensaban que Jesús estaba loco. Pero más adelante, ya desde los Hechos de los Apóstoles en adelante, nos narran que por lo menos 2 de ellos fueron sumamente destacados. Obviamente vinieron y creyeron en Jesús, no como su hermano, sino como el Señor. Y Jacobo, por ejemplo, fue el que escribió. Jacobo, que creo que ya lo he explicado varias veces, que en nuestras Biblias aquí le llaman Jacobo y más adelante se le llama Santiago. Pues solo en español tiene ese cambio de identificación de Jacobo a Santiago, que fue por un cambio de lenguaje, básicamente. Pero más adelante este Jacobo, que lo identifica más adelante como hermano de Jesús, llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén y el que escribió la carta de Santiago que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y Judas, que aparece aquí, otro de los hermanos de Jesús, que seguramente era más pequeño que Jacobo, fue el que escribió la carta de Judas, ¿verdad? Entonces, nos dice, y se escandalizaban de él. Esta palabra que se escandalizaban se puede traducir de varias maneras, como tropezar o caer en pecado. Pero el punto era que ellos, la gente de Nazaret, juntamente con su familia, no creían en él. Y se abochornaban de ver a Jesús, que decían: el carpintero está haciendo el ridículo, enseñando todas estas cosas. Miren qué tremendo. Y Jesús declara en el versículo 4 de Marcos, y dice así: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Jesús declaró que el reconocimiento, la honra de un profeta, hombre o mujer de Dios, se da con mayor facilidad entre los demás que entre los que están más cercanos a él, ya sean
familia o amigos, que lo conocieron cuando alguien aún era, era cercano a ellos y comía con ellos y caminaba con ellos y era un hombre y una persona o una mujer común. Y le es difícil aceptar cuando Dios los llama y los levanta para una obra extraordinaria. Es tremendo ver cuando los más cercanos, aquellos que deberían de creer, son los que más son incrédulos. Y esto pasa muchas veces cuando nosotros venimos a Cristo y creemos de todo corazón, a los que queremos llevarles el mensaje es a los más cercanos, a los que están alrededor de nosotros. Y muchos nos rechazan o nos miran mal. Yo me recuerdo que cuando acepté al Señor, yo les he contado muchas veces, yo ya estaba en la universidad y tenía un grupo, y tengo aún un grupo de amigos muy buenos, la verdad, eran personas que no tenían muchos vicios, eran personas muy buenas, pero totalmente en otro sentido. Y cuando yo llegué y les fui a compartir, emocionadísimo que había conocido al Señor, uno de ellos se levantó muy ofendido conmigo y me dijo, mira, ¿qué hiciste? Traicionaste a tu religión antigua. Prácticamente, pues me habló de que era un traidor y prácticamente me quitó la palabra. Y sucedió con Jesús algo similar. La gente que estaba cercana a él, los más cercanos que estaban con él, no creían la palabra y el don y la unción que estaba sobre él. Y dice el versículo 5, seguimos con la lectura de Marcos 6, 5. Y nos dice la palabra de Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos la mano. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No es que el poder de Jesús disminuyó por estar en Nazaret, no, 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 sino porque la gente era incrédula a él. Pero la incredulidad no era porque el poder de Dios fuera menor, porque se mira que cuando llegó con el Gadareno, aquella tierra, aquella área de Gadara era ampliamente de incredulidad y ahí echó fuera a aquellos 6,000 demonios. Porque aquí hizo pocos milagros, porque no quisieron acercarse a él en busca de sanidad y de liberación. Aún aquel endemoniado gadareno dice que corrió a él y se arrodilló delante de él. Pero en esta tierra que lo habían visto crecer, en este lugar que habían visto a Jesús aprender a leer, a escribir, no podían concebir que ahora él era el Mesías. Y no vinieron para ser sanados, salvo unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Verdad? Qué difícil esto para Jesús. Y dice que, y estaba asombrado, dice la palabra. Estaba pasmado, estaba, no sé qué otra palabra, estupefacto, estaba, no, tal vez no admirado no sería la palabra, estaba asombrado. No porque existieran personas incrédulas, porque había personas incrédulas en todos los lugares donde él iba, pero de que la incredulidad venía de un espíritu de menosprecio, porque las personas creían que sabían todo de él y no pudieron ver
a Dios en él. Estaba asombrado. Qué tremendo que Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, empezando por su familia. Y dice que entonces él siguió su misión de predicar el reino a los demás, porque era necesario que su palabra fuera escuchada. Él vino a traer el mensaje del reino de los cielos que se había acercado y lo llevó a los suyos y los suyos no quisieron. Y como los suyos no quisieron, siguió, porque el ministerio debía continuar, el propósito del Padre debía cumplirse, por más asombrado que hubiera quedado con los de su casa. No te desanimes por llevar la palabra de Dios. No te desanimes si los más cercanos de ti se burlan o te menosprecian. Sigue llevando la palabra de Dios y creyendo que en algún momento, como Jacobo o como Judas, no sabemos de la demás familia, esperamos que también la demás familia haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador, pero esperando que luego vendrán a conocimiento de Dios. Y dice, y ahora pasamos al versículo 7. Versículo 7, para que me acompañen ahí a la lectura. Y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite y a muchos enfermos y los sanaba. Jesús dice aquí que llamó a los 12. Él había elegido a 12 como su grupo cercano, aquellos que fueron llamados más adelante los apóstoles, a 12 discípulos, a 12 personas que lo seguían, a 12 varones. Aquí vemos que eran 12 y lo menciona la palabra. Algunos han llegado a decir que entre ellos estaba María Magdalena y otras mujeres, pero realmente bíblicamente los del grupo cercano, los 12 discípulos que eran el grupo oficial de Cristo, eran 12 varones, que ya vimos quiénes eran, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Estos 12, Jesús les dio autoridad porque lo iban a representar. La autoridad de Cristo que les fue delegada fue una autoridad como que él mismo fuera a ir al lugar. Y esta fue la primera vez que los envía con autoridad. Y dice que los envió y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ellos habían visto cómo Jesús había echado fuera a muchos espíritus inmundos. Y la gran prueba fue esa expulsión de aquellos 6,000 demonios, espíritus inmundos o demonios. Ahora ellos ya habían visto y ahora fueron ellos investidos de la autoridad de Jesús. Les pasó a ellos porque ellos iban a ser representantes. Y mira qué hermoso esto, porque a nosotros también esa autoridad de Jesús,
a los discípulos de Jesús, se nos da esa misma autoridad sobre los espíritus inmundos. Y no es por nuestro poder, porque nosotros somos menores que los ángeles en poder, sino por la autoridad de aquel que está sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra, sobre todo trono, sobre todo dominio. Y esa autoridad le dio Jesús a sus discípulos y los envió de dos en dos. Este envío de dos en dos es la enseñanza de Cristo acerca de cómo se debe llevar el ministerio cuando se es enviado a una obra de Dios. Ir en parejas. Y esto tiene su relevancia, porque es para que haya en boca de dos o tres testigos quede todo en firme. Esto lo manda, está en el Antiguo Testamento, hay varios pasajes de ello, pero vamos a ver uno de los pasajes que está en Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 15. Y aquí hay otros textos, pero yo tomé este. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Incluso en un juicio no se podía darle una sentencia a una persona por la declaración de un testigo. Tenían que ser dos o tres testigos. Y por eso Jesús manda de dos en dos, para que hubieran dos que pudieran dar testimonio del Cristo de la gloria. Y esto ya era tomado como un testimonio legal. Y les dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Esto era algo extraordinario y sigue siendo algo extraordinario hoy. Porque es como que te dijeran hoy, y el Señor te llamara y estás seguro que es el llamado de Dios. Te dice, y en la iglesia vienen y oran por ti, te dicen, bueno, ese es el llamado y vas a irte a Salvador. O te vas a ir a Petén, vas a ir a predicar ahí, vas a estar allá una semana, 10 días, 15 días, un mes, el tiempo que fuera necesario. Y vamos a orar por ti y la autoridad de Cristo va a ir contigo. Pero no vas a llevar más ropa que la que tienes. No vas a llevar más zapatos que lo que tienes. No vas a llevar dinero. No vas a llevar comida. Y dice aquí, solo te vas a llevar el calzado que tienes y no vas a llevarte más ropa. ¿Por qué? ¿Por qué fue esa instrucción tan radical de Jesús con sus discípulos? Porque ellos tenían que experimentar el cuidado y el respaldo de Dios cuando son enviados. Cuando Dios te envía, Él se encarga de darte todo aquello de lo que tienen necesidad. Cuando Dios te envía, Dios te respalda. Y ellos necesitaban experimentar esto, por eso los manda así. Parece una locura, pero es así. Y mira, esto me llama la atención porque se recuerdan cuando estudiamos el libro de Jonás, del profeta Jonás, el profeta que en un momento fue rebelde. Cuando Dios lo manda a ir a Nínive y él se rebela, dice que él baja en la dirección contraria que le dijo Dios y él tiene que pagar de su propio dinero un pasaje en un barco para escaparse
de la voluntad de Dios. Cuando tú vas solo, tú tienes que pagar tus gastos. Pero cuando el pez, ese gran pez, lo tragó, lo trajo de vuelta al lugar donde había embarcado. Ya no tuvo que pagar nada. Y Jonás empezó de ahí su camino a Nínive. Y Dios se encargó de sostenerlo en el camino. Si tú vas por tu propia cuenta, tendrás que pagar de tu propia bolsa. Pero si vas de parte de Dios, Él se encargará de sostenerte, de respaldarte y de darte lo necesario. Y esta fue la enseñanza que le dio a sus discípulos. Y luego les dijo, y miren, les dio instrucciones bien precisas de cómo comportarse. Y eran instrucciones estrictas, porque le dijo, miren, donde quiera que entren, en una casa, quédense ahí hasta que salgan de aquel lugar. Lleguen a una casa, al lugar, y allí van a permanecer mientras estén en ese lugar. No se muevan a otra casa. Y esa es una enseñanza bíblica. Si uno va a otro lugar y lo van a recibir hermanos, en ese lugar uno debe declarar paz a esa casa. Y si son hijos de paz, la paz de Dios va a reposar y esa casa va a ser bendecida por la presencia del siervo o la sierva de Dios, de los discípulos de Dios que llega a estar en esa casa. Y no se debe de estar moviendo porque hay otra casa de mejor nivel que tiene mayor comodidad. No, la enseñanza es, mientras esté en el ministerio, en ese lugar se quedará en una sola casa. Y luego dice, y si en algún lugar a donde se va a llevar la palabra, no os recibieren ni os oyeren. Si tú llevas la palabra a un lugar y no te reciben y no te oyen, dice, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. La verdad es que el rechazo al mensaje y a los mensajeros de Cristo tiene consecuencias muy serias. Dios es amor, sí es amor. Y Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Pero aquellos que rechazan el mensaje y rechazan a los mensajeros de Dios, Jesús les dice, bueno, si no escuchan, si no los reciben y no oyen el mensaje, sacúdanse el polvo que está debajo de sus pies. ¿Y cómo era esto? Esta era una señal profética. Esta era una señal de autoridad, porque Dios les había dado autoridad a los discípulos. Y les da autoridad para bendecir. Y les da autoridad también en este caso para hacer una declaración, una señal profética, que era sacudir. Ellos sacudían y podían somatar sus pies para sacudir el polvo de los pies. Y esa era una señal profética que aquellos que rechazan el mensaje de Cristo enfrentarán juicio. ¿Esto es Antiguo Testamento? No, esto es Nuevo Testamento. Pero probablemente es aquel Dios que se mira que en el Antiguo Testamento protegía a su pueblo con poder. Sí, pero aquí estamos hablando del mismo Dios y es Jesús el que habla. Y les dice, miren, si alguien no lo recibe, cuando llegue el día del juicio, será más tolerable el castigo que recibieron aquellas dos ciudades terribles, aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, donde había una enorme maldad, que cayó fuego y azufre sobre ellas. Mayor será
en el día del juicio, el castigo sobre aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Y dice, y vamos a ver un pasaje. Disculpen, es que esta cámara es un poco nueva y tengo que hacer algunos ajustes aquí con señas. No van a pensar que estoy haciendo algo diferente. Bueno, pero si no, ahí me verán. Dice aquí la palabra del Señor en Génesis 19:24. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Hubo un juicio sobre estas ciudades por su maldad? Sí. Pero mayor será el juicio de aquellos que reciben el evangelio de salvación, que escuchan y les son enviados mensajeros de Dios y los rechazan. Por eso el pecado imperdonable es rechazar el mensaje de salvación. Y eso es la blasfemia del Espíritu Santo, no reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y dice entonces que salieron y predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí vemos que ya los demonios no solo se doblegaban ante la presencia de Cristo, sino que los demonios se doblegaban a la autoridad de Cristo. Miren qué tremendo, porque Jesús físicamente no estaba con ellos. No estaba con ellos. Pero la autoridad de Cristo había sido delegada en ellos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender para el día de hoy como discípulos. Jesús no está físicamente hoy con nosotros, pero la autoridad de Dios y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y esa presencia y esa autoridad hace que nosotros podamos expulsar y echar, dice aquí, echaban fuera muchos demonios y sanaban también a los enfermos. Aquí los ungían con aceite. Esta es otra forma y lo vemos aquí que ellos los ungían con aceite. Es necesario ungir con aceite por aquellos que se oran para sanidad. Si tienes aceite, hazlo. Pero no vemos que no en todas las ocasiones los apóstoles o los discípulos tenían aceite para ungir. Pero es la fe la que sanaba. La fe es la autoridad de Dios la que sanaba. Y hoy al final vamos a orar por los enfermos. Y seguimos y dice el versículo 14. Marcos 6:14. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta. Y otros decían, es un profeta, es alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.
Entonces dice que la fama de Jesús, el nombre de Jesús, empezó a sonar en toda Judea y llegó hasta los oídos de Herodes. Y algunos especulaban, por eso se recuerdan que más adelante Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Porque la gente estaba en la expectativa de que qué estaba pasando. ¿Quién era este hombre que se había levantado? Y dice que unos decían que eran Elías, otro el profeta, Elías el profeta, porque había una profecía que antes del Mesías vendría Elías o alguno de los profetas. Pero Herodes decía, no, 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 este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Herodes tenía una gran culpa, porque dice que Juan el profeta probablemente en lo privado y en lo público le había hecho ver su mala manera de vivir, que él siendo rey había tomado por mujer a la esposa de su hermano, a su cuñada. Y esto era algo abominable ante los ojos de Dios. Pero Herodes no se arrepintió y la mujer de Herodes, Herodías, tampoco se arrepintió. Y es más, Herodías le entró una hazaña en contra de Juan porque la señalaba que quería matarlo, pero dice la palabra de Dios que Herodes lo mandó encarcelar por eso, pero lo protegía de Herodías, porque se quedaba perplejo por lo que Juan el Bautista le decía, porque él se sentía confrontado. Pero ¿cómo es esto? Porque hay muchas personas que pueden escuchar la palabra y pueden escucharla y sentirse que la palabra los confronta, pero en vez de arrepentirse, solo se sienten mal, pero siguen en su vida de pecado. Herodías, al contrario, Herodías endurecía más su corazón al ser confrontada con el pecado. Pero dice que Herodes lo escuchaba de buena gana. Y entonces dice de 21, capítulo 6, versículo 21. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y le trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y vemos cómo aquel Herodes que escuchaba la palabra de Dios y sentía que había algo especial, pero no llegaba a arrepentirse. Llegó el momento que en uno de esos sus banquetes donde era un desorden, había licor, había probablemente bromas soeces y cosas de ese tipo. Seguramente Herodías pensó un plan. Siendo también ella de ese espíritu impuro, mandó a su propia hija a bailar un baile, muy probablemente un baile lascivo, un baile que despentaba la sensualidad de los hombres borrachos que ahí se encontraban, entre ellos Herodes, y seguramente de haber sido una mujer muy hermosa, que por medio de su lujuria
este rey hizo una promesa apresurada y Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista y eso sucedió. Fue tremendo saber que este gran profeta, y aquel profeta que Jesús dijo entre los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan. De todo el Antiguo Testamento, Juan fue el profeta más grande que se levantó, porque él fue aquel precursor, aquel profeta que venía a enderezar y que vino a enderezar los caminos, a llamar al arrepentimiento a aquellos que estaban por mal camino para que se volvieran, porque el Rey de Reyes venía a visitar la tierra. Pero muchos no lo aceptaron, y no solo no lo aceptaron, no se arrepintieron, sino que se volvieron en contra de él. Vamos a dejar aquí el estudio del día de hoy porque es un poco largo, pero yo quiero orar hoy porque hay varias peticiones de oración que son importantes por las que tenemos que interceder. Hoy quiero pedirles que tomemos la autoridad que fue delegada a los discípulos, la autoridad para echar fuera espíritus inmundos, pero también para ungir con aceite y orar por los enfermos. Hoy vamos a orar también por Julia Mercedes González, que es la nuera de nuestra hermana Celia. Tiene pancreatitis aguda y tiene mucho dolor y está muy medicada. También vamos a orar por Ani López, ¿verdad? Por su familia. Vamos a orar por ella, por sanidad de su cuerpo. Vamos a orar por su hija, ¿verdad? Vamos a orar por Claudia Rivera, que tiene un problema en su sistema circulatorio. Por el bebé, el nietecito de nuestra hermana Celia, Emerick. Vamos a orar por él. Pongámonos en el acuerdo y oremos con la autoridad de Cristo. Padre, hoy, Señor, sabemos que tú has delegado tu autoridad y has puesto tu nombre en nosotros para que tu poder se manifieste por medio de tu santo nombre. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús. Padre, hoy estamos orando por Emerick, que tiene un soplo en su corazón. En el nombre de Jesús, en la autoridad de Cristo Jesús, sea hoy sano de ese soplo en su corazón. Hoy oramos por la nuera de nuestros hermanos Eric y nuestra hermana Celia Victoria. Por esa nuera que está pasando un proceso de pancreatitis, Julia Mercedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamamos para que tu autoridad se manifieste sobre la enfermedad y sea sana en el nombre de Jesús. Hoy oramos por Ani López, por el hígado, por la gastritis y por la hernia. Hoy en la autoridad de Cristo, de Jesús, se sana en el nombre de Jesús. Hoy oramos por la hija de Ani, Karen, para que tú, Señor, te manifiestes en ella, que tú te manifiestes como el Dios de toda consolación. Hoy oramos por Claudia Rivera, por su sistema circulatorio. Jesús, tú derramaste tu sangre y nos adoptaste como hijos. Hoy tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial. Hoy una nueva sangre está corriendo en nuestras venas y por la sangre de Cristo se sana. Hermana
Mi hermana Sandra, sé sana. Mi hermana Claudia, sé sana en el nombre de Jesús. Hoy damos gracias, bendito Dios, porque tú te has manifestado con poder por medio de tu palabra, para que nosotros entendamos que tenemos la autoridad delegada y tenemos que caminar en el orden que Dios nos dio. Gracias, bendito Dios. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Nosotros por nosotros mismos no somos nada. Somos instrumentos. Somos enviados de Cristo al mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermana Zoila, le bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermana Blanca Pavón, muchas bendiciones. Y a todos aquellos que han estado conectados a la señal del Olivo Ministerios, les bendigo, les saludo. No he podido ver a todos para poderlos saludar, pero en el nombre de Jesús reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre sus vidas. Hermano Jaime Vázquez, los saludo en el nombre de Jesús. Mi hermana Laila, qué bendición poderla saludar también desde acá. Espero que no me haya quedado nadie. Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús y qué bueno poderla saludar y bendecir. Pues hoy me despido ya de ustedes y en el nombre de Jesús pido por sus vidas. Siempre estamos orando constantemente por ustedes. Si quieres apoyar el ministerio mandando tu diezmo y ofrenda, lo puedes hacer y contactarte con nosotros. Un placer haber podido compartir la palabra del Señor. Nos esperamos el domingo acá por el Olivo Ministerios. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.